Como sabemos, Bolivia presentó ayer su demanda en la Corte de La Haya contra Chile. Vamos a conversar al respecto con el expresidente de Bolivia, don Carlos Mesa. Señor Mesa, gracias por estar hoy con nosotros en CNN Prime. No, un verdadero placer volver a estar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Comparte usted la estrategia del gobierno de Evo Morales de demandar a Chile ante la Corte de La Haya? Sí, la comparto porque creo que desde el punto de vista de lo que ha ocurrido en los últimos años, en Bolivia se ha producido una suerte de agotamiento, de frustración por la imposibilidad de abrir un espacio de diálogo que nos permita llegar a una solución razonable a un tema básico que para nosotros es una demanda o un derecho que ustedes entienden perfectamente y lamentablemente en los últimos meses sobre todo se han entorpecido o enrarecido las relaciones bilaterales, lo que ha acelerado la decisión del gobierno del presidente Morales. En ese sentido, ¿cuánto ha pesado justamente en la decisión del presidente Evo Morales las relaciones con nuestro país? ¿Usted cree derechamente que el gobierno de Sebastián Piñera descuidó las relaciones con Bolivia? Yo creo que para entender la decisión del presidente Morales hay que comprender la primera fase del gobierno que tuvo con la presidenta Bachelet. En ese momento Bolivia marcó una línea de buena fe, de plena disposición, de apertura y de mucha esperanza en un diálogo fructífero y positivo con el gobierno de Chile. Esa fase tuvo un cambio abrupto con la llegada del presidente Piñera y cuando Bolivia planteó la concreción de la agenda de los 13 puntos y el debate del punto sexto, que es el tema marítimo, no encontró eco en el gobierno del presidente Piñera. Yo creo que ese fue el punto de deterioro que generó una suerte de frustración o de desencanto de parte del gobierno de Bolivia y la evidencia de que el camino del diálogo no era un camino que el gobierno de Chile estaba dispuesto a seguir en un sentido positivo y de buena fe. ¿Cree usted que Bolivia tiene una probabilidad real de lograr que la Corte de La Haya se pronuncie a su favor en este caso? Creo que la tiene porque lo que Bolivia está pidiendo no pone en cuestión ninguno de los elementos esenciales de la intangibilidad de tratados o de la reivindicación de la devolución de territorios como parte de un planteamiento jurídico. En este caso, Bolivia lo que está planteando es que Chile, en función de aquellos compromisos históricos que hizo, se avenga a una negociación que dé lugar a un resultado definitivo. Yo creo que esto es clave. Bolivia no está cuestionando ni poniendo en tela de juicio el Tratado de 1904 y Bolivia no le está pidiendo a la Corte Internacional que establezca una solución concreta sobre territorios a devolver. Estos son los elementos fundamentales. Por lo que usted menciona, señor Mesa, lo que Bolivia está haciendo es apelar a ciertos derechos expectaticios, de expectativas que Chile le habría creado a lo largo de estas negociaciones, pero uno se pregunta ¿qué incentivo van a tener en el futuro los países para sentarse a negociar si el solo hecho de sentarse implica ceder? Esta es una pregunta muy bien planteada por su parte. Si cuando llegamos a un extremo tal que para que un país se siente a negociar con otro es necesario un juicio internacional, quiere decir que el país que en este caso es interpelado, Chile, no ha mostrado en mucho tiempo una voluntad real de encontrar una solución de buena fe al problema. Yo creo que este es el elemento central, cuando uno se da cuenta de que no hay otra opción que plantear algo que además fue históricamente reiterado. Es decir, Chile hizo, no voy a hablar de antes de 1948 por el tema del Tratado de Bogotá, pero desde 1950 promesas concretas y se comprometió de manera explícita a darle a Bolivia una salida con soberanía, una palabra que hoy día parece absolutamente fuera del vocabulario del gobierno de Chile, pero que en el pasado fue una palabra que muchos gobiernos chilenos aceptaron como punto de partida de la negociación. Pero concretamente lo que pretende Bolivia es que la Corte de La Haya obligue a Chile a sentarse a negociar con Bolivia con la obligación de darle una salida soberana al mar. Con la obligación de llegar a una solución definitiva al problema. Algo que debiéramos haber logrado sin necesidad de un tribunal es lo que Bolivia le está planteando al Tribunal Internacional en vista de que no hemos podido encontrar un eco real de voluntad negociadora. Porque la teoría de estamos dispuestos a negociar sobre lo que ustedes quieran menos soberanía, por decirlo suavemente, es una ironía. Es decir, nadie puede plantear que la base de lo que yo quiero negociar es lo único sobre lo que no puedo negociar. Sin embargo, al revés, y reitero la pregunta de Mónica, si Chile negocia la soberanía, eso puede ser usado luego por Bolivia como una base para exigir un derecho expectaticio. Entonces hay incentivos que son bastante perversos en ese razonamiento.
Si usted considera que es perverso encontrar una solución definitiva a la Mediterránea boliviana, la palabra perverso cabe. Pero si usted asume que Bolivia y Chile pueden llegar a una solución, a un problema centenario que se ha convertido en una piedra en el zapato a la integración y al propio nivel de relaciones internacionales de Chile, yo diría que no. Yo creo que lo que estamos planteando, y esto es muy importante subrayarlo, Bolivia ha planteado como posibilidades de solución, la palabra soberanía por supuesto es clave ahí, un pedido razonable en superficies geográficas razonables dentro de un margen de posibilidades realizables. Es decir, Bolivia no está haciendo un reclamo desmesurado ni está planteando cosas que ponen en tela de juicio y cuestionan la esencia misma de la inteligibilidad de los tratados. Sí, dígame. Conversamos en CNN más temprano con el expresidente Alan García y él decía que esta demanda boliviana tiene menos posibilidades en La Haya que la presenta por Perú en contra de nuestro país. ¿Usted qué cree? ¿La demanda boliviana tiene más, menos o iguales posibilidades que la demanda peruana contra Chile? Dado que afortunadamente este no es un campeonato de fútbol ni la Copa Internacional Libertadores de América, no hay ninguna necesidad de plantear más, menos o igual. Yo creo que la demanda boliviana tiene sentido, es consistente, es razonable, no pide nada del otro mundo en términos de romper la jurisprudencia internacional. Por lo tanto, yo creo, independientemente de comparaciones, que la demanda boliviana tiene muy buenas posibilidades en la Corte Internacional. ¿Y está motivada por qué esta demanda? ¿Está motivada solo en el anhelo del pueblo boliviano o, como dicen unos, o como dicen otros, hay también motivaciones electorales de parte de Evo Morales? Yo creo que aquí hay que hacer ya una ruptura, y este es un discurso que he escuchado muchas veces, que no tiene ninguna consistencia con la realidad. Si usted conoce las opciones del presidente Morales, y usted sabe muy bien que yo no soy un político favorable al gobierno del presidente Morales, me encuentro en la oposición a su gobierno, pero en este caso me parece absolutamente claro. Suponer que Morales está buscando popularidad o consolidarse políticamente con la demanda que le está haciendo a Chile es equivocarse. El presidente Morales tiene sus propios elementos de convocatoria y su batalla política va por una línea que no tiene ninguna posibilidad mayor o menor, incluso hay mucho riesgo. Si usted lo pone en términos de riesgo, creo que podría pensarse que qué pasaría si el presidente Morales no tiene éxito en su demanda. Además, es una demanda de largo plazo que no va a dar resultados en el corto plazo. En consecuencia, no hay ninguna relación de causa y efecto en el tema de búsqueda electoral en esta decisión. Y en ese riesgo, más allá de la situación contingente del presidente Evo Morales, ¿qué ocurre con la demanda marítima boliviana si el Tribunal de La Haya rechaza o se declara incompetente en esta demanda? ¿Cómo se sigue después de eso, si ya se cerró el camino de la negociación, al menos por ahora? No ocurre absolutamente nada. Si usted suma el número de años que Bolivia ha esperado para encontrar una solución a la mediterraneidad, la posibilidad de que el Tribunal de La Haya le dijera no soy competente a Bolivia, no cierra la opción. Hay una cosa que en Chile deben tener clara. Mientras Bolivia exista, Bolivia no va a cejar en esta demanda que considera un derecho histórico, pero en este caso el debate no está jurídicamente ahí, pero yo se lo planteo ya como ciudadano boliviano. Es decir, yo creo que el sentido común nos dice y nos conduce a ambos países con esta decisión boliviana a buscar una solución definitiva al problema. No es tan difícil, es algo increíble, yo me lo sigo planteando como expresidente y como ciudadano. No tengo ninguna duda de que Chile tiene que entender que Bolivia no cejará nunca en esta demanda y por lo tanto hay que encontrarle una solución. No podemos seguir dando vueltas alrededor de una frustración permanente para ambos países en este contexto. Señor Carlos Mesa, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Buenas noches. No, por el contrario, un placer. Y despedimos CNN Prime. Que esté muy bien, que descanse.